El final de esta historia no se trata solo de la reconciliación, sino del crecimiento, el perdón y la comprensión de que el amor, ya sea romántico o parental, no se trata de la perfección, sino de la persistencia. Emily y Henry perdieron años que nunca podrán recuperar, pero en lugar de ahogarse en el arrepentimiento, decidieron avanzar, paso a paso, por el bien de su hija. Lo que hace que este final sea satisfactorio no es solo que Henry se convierta en parte de la vida de Sofía, sino que se gane ese lugar. No exige confianza inmediata ni actúa como si tuviera derecho a la paternidad. Se demuestra a través de acciones, no solo con palabras. Y Emily, que pasó tanto tiempo creyendo que tenía que hacerlo todo sola, finalmente aprende que dejar entrar a alguien no significa perder el control, sino obtener apoyo. La belleza de esta conclusión está en su realismo. No hay una familia instantánea y perfecta, ni un repentino reencuentro romántico forzado por las circunstancias. En cambio, hay una comprensión silenciosa pero poderosa de que la curación lleva tiempo y que la familia se construye con esfuerzo, no solo con la sangre. Deja al lector con esperanza, no solo por Emily y Henry, sino por cualquiera que alguna vez se haya preguntado si las segundas oportunidades valen la pena. Una humilde madre soltera había pasado años construyendo una vida tranquila y estable para su hija, manteniendo el pasado enterrado donde no pudiera hacerles daño. Pero todo se desmoronó en el momento en que su hija de 5 años entró en la oficina del CEO, levantó la vista hacia el poderoso y desprevenido hombre detrás del escritorio y preguntó con inocente curiosidad: «Disculpe, señor, ¿es usted mi papá?». La sala se quedó en silencio. Los penetrantes ojos azules del hombre se fijaron en la niña. Luego se elevaron lentamente hasta el rostro de su madre. Y en ese instante, Emily Carter supo que ya no había escapatoria de la verdad. Emily Carter se apresuró por la concurrida acera, sujetando con fuerza la mano de su hija de 5 años, Sofía. Mientras se abrían paso entre la multitud matutina, la ciudad ya estaba viva con la gente que se apresuraba a trabajar. El sonido de los coches tocando la bocina se mezclaba con el murmullo de las conversaciones apuradas. Emily apenas se dio cuenta. Su atención estaba en llegar a la oficina a tiempo mientras mantenía a Sofía cerca. No era así como había planeado su mañana. Normalmente, Sofía estaría en la guardería con su rutina habitual, la hora del cuento, la siesta y jugar con los otros niños. Pero hoy, todo se había desmoronado. Su niñera había cancelado en el último minuto y Emily no tenía familia en la ciudad a la que pudiera llamar para pedir ayuda. Faltar a un turno no era una opción. Su sueldo apenas cubría el alquiler y no podía permitirse el lujo de arriesgarse a perder este trabajo. Miró a Sofía, que observaba los imponentes edificios de oficinas con grandes ojos azules. Los rizos oscuros de la pequeña rebotaban a cada paso, sus pequeños dedos agarrados a la manga de Emily. «Mami, ¿es aquí donde trabajas?», preguntó, con la voz llena de curiosidad. «Sí, cariño», dijo Emily, forzando una sonrisa. «Pero tienes que estar muy callada, ¿de acuerdo? Puedes sentarte en la sala de descanso y colorear mientras yo termino mi trabajo». Sofía asintió con entusiasmo, como si esto fuera una aventura emocionante en lugar de una solución de emergencia. Emily deseó poder ver las cosas como su hija, con asombro en los ojos en lugar de preocupación constante. Cuando llegaron al edificio de oficinas, Emily condujo a Sofía a través de la entrada de empleados, evitando el vestíbulo principal por donde pasaban los ejecutivos y el personal de alto nivel.
Mantuvo la cabeza gacha, caminando rápido, con la esperanza de no encontrarse con nadie importante. Ella conocía las reglas. Traer a un niño al trabajo estaba mal visto, pero no tenía otra opción. Dentro, el familiar olor a café y papel llenaba el aire, y el zumbido silencioso de los empleados, tecleando en sus teclados, creaba el ruido de fondo habitual. El contraste entre este mundo corporativo elegante y el caos de la vida personal de Emily era evidente. Ella guió a Sofía a la pequeña sala de descanso cerca del armario del conserje. La acomodó con un libro para colorear y un pequeño oso de peluche. «Quédate aquí, ¿de acuerdo? Estaré cerca», susurró Emily, apartando un mechón de pelo de la cara de su hija. Sofía asintió, ya abriendo el libro para colorear. Emily dudó por un momento. Su corazón se encogió al ver a su hija sentada sola en una habitación que no era para ella. Pero no tenía otra opción. Respirando hondo, Emily salió al pasillo principal y agarró sus suministros de limpieza. Se movió rápidamente, limpiando escritorios, vaciando botes de basura y enderezando sillas. Había hecho este trabajo durante años, aprendiendo a ser invisible, a trabajar de manera eficiente sin llamar la atención. Pero hoy fracasaría en eso, porque hoy Sofía no se quedaría donde se suponía que debía estar, y en solo unos minutos la vida de Emily cambiaría para siempre. Sofía se sentó en la sala de descanso, sus pequeñas manos coloreando con cuidado dentro de las líneas de un dibujo de una princesa. Durante los primeros minutos se había sentido a gusto, tarareando suavemente para sí misma mientras se concentraba en rellenar el vestido con un brillante tono azul. Pero a medida que pasaba el tiempo, la habitación se volvió más silenciosa y la emoción de estar en un lugar nuevo comenzó a desvanecerse. Miró hacia la puerta, su curiosidad creciendo. Nunca antes había estado en el trabajo de su madre. Había imaginado un lugar lleno de montones de papeles, teléfonos sonando y gente con ropa elegante corriendo de un lado a otro. Por lo poco que había visto cuando entraron, su imaginación había acertado en su mayoría. Pero ahora, sentada sola en esta pequeña habitación vacía, sintió la necesidad de explorar. Sacando la cabeza al pasillo, no vio a nadie cerca. Mami le había dicho que se quedara quieta, pero Sofía no planeaba ir muy lejos. Solo quería ver un poco más antes de volver a su libro para colorear. Deslizándose de la silla, salió silenciosamente al pasillo. La alfombra era suave bajo sus zapatos y las paredes estaban forradas con puertas que conducían a oficinas, algunas de ellas abiertas lo suficiente como para que ella pudiera vislumbrar escritorios, pantallas de computadora y grandes sillas. Todo se veía elegante, muy diferente de su pequeño apartamento. Sofía caminó despacio, con cuidado de no hacer demasiado ruido. La gente aquí parecía muy seria, vestida con ropa bonita, hablando entre sí con expresiones importantes. Nadie la notó. Entonces, algo le llamó la atención. Una gran oficina al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente abierta, y desde su ángulo pudo ver a un hombre sentado detrás de un gran escritorio de madera. Su cabeza estaba inclinada sobre una pila de papeles, su cabello dorado atrapando la luz de la ventana. Sofía ladeó la cabeza. Le resultaba familiar, aunque no estaba segura de por qué. Sin pensarlo realmente, empujó la puerta un poco más y dio un paso dentro. El hombre no se dio cuenta al principio, demasiado concentrado en lo que estaba leyendo. Su traje era oscuro, su corbata perfectamente colocada, y todo en él parecía importante. Sofía dudó por un momento antes de hablar. «Disculpe, señor, ¿es usted mi papá?»
Las palabras salieron de su boca tan naturalmente que ni siquiera las cuestionó. Pero en el momento en que llegaron a los oídos del hombre, él se congeló. Su pluma dejó de moverse. Todo su cuerpo se puso rígido. Lentamente, levantó la cabeza. Sus penetrantes ojos azules se fijaron en los de ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, su ceño se frunció. ¿Qué acabas de decir? Sofía dio otro paso hacia adelante, sus rizos oscuros rebotando mientras lo miraba. «Te pareces a mi papá», dijo, estudiando su rostro. Henry Bennett no era un hombre al que se pudiera tomar por sorpresa fácilmente. Había construido una carrera sobre la confianza, sobre el control, sobre ser siempre la persona mejor preparada en la habitación. Pero en ese momento, frente a una niña que acababa de llamarlo padre, se encontró sin palabras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. «¡Sofía!», la voz de Emily sonó, sin aliento y en pánico. Henry se giró justo a tiempo para ver a una mujer entrar corriendo por la puerta, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, sus ojos azules llenos de preocupación. Agarró la mano de la niña y la acercó. «Te dije que te quedaras en la sala de descanso», susurró Emily, con la voz tensa. Luego, como si se diera cuenta de dónde estaban, levantó la vista, directamente a la expresión atónita de Henry. Sus ojos se encontraron, y todo lo demás pareció desvanecerse. La voz de Henry era baja, controlada, pero con algo afilado. «Emily». Emily sintió que el aire salía de sus pulmones. Había rezado para que este momento nunca llegara. Pero ahora, de pie cara a cara con el hombre que había pasado años evitando, supo que no había escapatoria. Él lo sabía. Y no había vuelta atrás. Emily sintió que todo su cuerpo se entumecía mientras se quedaba congelada en la oficina de Henry Bennett. El peso de su mirada la inmovilizó, una mezcla de conmoción, confusión y algo ilegible parpadeando en sus penetrantes ojos azules. Había pasado años preparándose para la posibilidad de este momento, imaginando lo que diría si alguna vez se cruzaran de nuevo. Pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras que había ensayado desaparecieron. Henry empujó lentamente su silla hacia atrás, sus movimientos deliberados, como si intentara dar sentido a la situación. Sus ojos se movieron de Emily a Sofía, que estaba agarrando la mano de su madre, pero aún lo miraba con inocente curiosidad. Había pasado toda su carrera navegando por negociaciones de alto riesgo, lidiando con contratos de miles de millones de dólares, manejando crisis con la cabeza fría. Pero nada en su vida lo había preparado para el momento en que una niña de 5 años, a la que nunca había conocido, lo mirara a los ojos y le preguntara si era su padre. «Emily», dijo, su voz más tranquila ahora, pero no había forma de confundir la tensión subyacente. «Dime qué está pasando». Los dedos de Emily se apretaron instintivamente alrededor de la pequeña mano de Sofía, su corazón latiendo en sus oídos. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que, sin importar lo que dijera, no había forma de deshacer este momento. No había forma de evitar que el pasado la alcanzara ahora. «No es lo que piensas», finalmente se las arregló para decir, aunque ni siquiera ella estaba segura de lo que eso significaba. La mandíbula de Henry se apretó ligeramente. Sus ojos azules se entrecerraron. «No es lo que pienso», exhaló lentamente, tratando claramente de mantener la compostura. «Una niña entra en mi oficina y me llama su padre. Eso no es exactamente algo que pueda malinterpretar, Emily». Sofía miró entre ellos, sintiendo la tensión, a pesar de que no la entendía por completo. «Mami», preguntó suavemente, ladeando la cabeza. «¿Hice algo mal?»
Emily sintió que su corazón se encogía al oír la voz de su hija. Se agachó, apartando un rizo detrás de la oreja de Sofía, forzándose a sonreír, a pesar de que todo su cuerpo sentía que se estaba desmoronando. «No, cariño», susurró. «No hiciste nada mal». Henry observó el intercambio y algo en su rostro cambió. Su mirada se suavizó un poco, pero su confusión permaneció. Se volvió hacia Emily, su voz más tranquila ahora, pero no menos insistente. «Dime la verdad», dijo. «¿Es mía?» Emily sintió que se le cortaba la respiración. Siempre había sabido que este momento llegaría, que un día tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Se había dicho a sí misma durante años que había hecho lo correcto, que mantener la distancia había sido la única forma de protegerlos a ambos de una vida que no les habría convenido. Pero de pie aquí ahora, viendo la mirada en los ojos de Henry, ya no estaba tan segura. Se levantó lentamente, manteniendo una mano en el hombro de Sofía, mientras se encontraba con la mirada de Henry. «Sí», dijo. Su voz apenas un susurro. «Es tuya». La habitación se quedó en completo silencio. Henry no se movió. No habló. Por primera vez en su vida, se veía completamente desprevenido. El color se drenó ligeramente de su rostro. Sus dedos se tensaron contra el borde de su escritorio, como si se estuviera enraizando. «¿Cómo?», finalmente preguntó, pero la palabra se sintió casi sin sentido. Emily tragó saliva con dificultad. «Me enteré después de que después de que me fui. Quería decírtelo. Lo hice. Pero estabas construyendo tu compañía. Estabas en todas partes, siempre en la prensa, haciendo tratos. Tenías todo tu futuro por delante, y no pensé que querrías esto». La expresión de Henry se oscureció, algo crudo brillando en sus ojos. «¿No pensaste que querría a mi propia hija?». Su voz era controlada, pero había algo debajo, algo que hizo que el estómago de Emily se retorciera de culpa. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», admitió, mirando hacia otro lado. «No quería retenerte». Henry soltó una risa tranquila y sin humor, sacudiendo la cabeza. «¿Retenerme? Emily, ¿tienes alguna idea de lo que me quitaste?». Su voz no era fuerte, pero el peso de sus palabras aterrizó como un puñetazo. «Tomaste esa decisión por mí. Decidiste que yo no querría ser padre. Ni siquiera me diste la oportunidad». Emily se estremeció, agarrando la mano de Sofía aún más fuerte. Había sabido que él estaría enojado, pero escucharlo en voz alta, ver el dolor debajo de la frustración en sus ojos, lo hizo sentir mucho peor. Sofía se movió un poco, mirando a Henry de nuevo. «¿Eres realmente mi papá?», preguntó, su voz pequeña pero llena de una esperanza silenciosa. Henry inhaló bruscamente, su mirada fija en la de ella. No respondió de inmediato. La miró. Realmente la miró. A los rizos oscuros que coincidían con los de Emily, a los ojos azules brillantes, que eran idénticos a los suyos. Su garganta se movió mientras tragaba, y cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que Emily esperaba. Yo no sabía de ti», admitió, y por primera vez, su exterior cuidadosamente controlado se agrietó un poco. Sofía parpadeó, sus pequeños dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido. «Está bien», dijo simplemente, como si fuera la cosa más fácil del mundo. «Lo sabes ahora». Algo en la expresión de Henry cambió de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo más, Emily se enderezó, sus instintos volviendo a la carga. «Deberíamos irnos», dijo rápidamente, acercando a Sofía. «No debía haberla traído aquí. Yo solo». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Esto fue un error». Los ojos de Henry volvieron a los de ella, su expresión endureciéndose de nuevo. «¡Demonios! ¡No lo fue!».
Dio un paso adelante, su voz firme ahora, decisiva. No puedes simplemente dejar caer algo así sobre mí y marcharte, Emily. Así no es como funciona esto. El corazón de Emily latía con fuerza. Había pasado años manteniendo su vida separada de la de él, convenciéndose de que había hecho lo mejor para todos. Pero ahora, en solo unos minutos, todo se había desmoronado. No había forma de marcharse de esto. Ya no. Emily se quedó congelada, agarrando la mano de Sofía, mientras los penetrantes ojos azules de Henry se fijaban en los suyos. Podía sentir su pulso martilleando en sus oídos, el peso de sus palabras presionándola. No iba a dejarlo pasar. Y en el fondo, ella siempre había sabido que no lo haría. Henry dio otro paso adelante, su presencia llenando la habitación con una intensidad que hacía imposible respirar. «No puedes simplemente alejarte de esto», dijo, su voz controlada pero con algo crudo. Esta vez no. Emily sabía que tenía razón. Había tomado esa decisión una vez antes, marchándose, desapareciendo de su vida sin dejar rastro, convenciéndose de que era lo mejor. Pero ahora, de pie aquí con su hija entre ellos, no podía huir más. Exhaló temblorosamente, bajando a la altura de Sofía. «Cariño», dijo suavemente, apartando un rizo de la cara de su hija. «¿Por qué no esperas en el pasillo por un minuto? Necesito hablar con el señor Bennet». Sofía frunció el ceño pero asintió, sintiendo claramente la tensión en el aire. «Está bien, mami», se volvió hacia Henry, ladeando un poco la cabeza. «¿Te volveré a ver?» Todo el cuerpo de Henry se tensó, como si la pregunta hubiera golpeado algo profundo dentro de él. Se agachó, poniendo su mirada a la misma altura que la de ella, y por primera vez, el acero en su expresión se suavizó. «Sí», dijo, su voz firme. «Lo harás». Satisfecha con su respuesta, Sofía le dio una pequeña sonrisa antes de caminar hacia la puerta. Emily esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído antes de volverse hacia Henry, obligándose a mantenerse erguida a pesar de que se sentía todo menos fuerte. Él se cruzó de brazos, observándola con atención. «Empieza a hablar», dijo. Emily tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. «No hice esto para hacerte daño». Henry soltó una risa tranquila y sin humor. «Eso es gracioso, porque se siente como si lo fuera». Cerró los ojos por un breve segundo, obligándose a mantener la calma. «Estaba asustada, Henry. Cuando me enteré de que estaba embarazada, estabas en la cima de tu carrera. Trabajabas 18 horas al día. Hacías tratos de miles de millones de dólares. Volabas por todo el mundo. Tu empresa era toda tu vida». La mandíbula de Henry se tensó. «¿Y pensaste que eso significaba que no querría a mi hija?» «Pensé que no tendrías tiempo para ella», admitió Emily, su voz apenas un susurro. «Pensé que si te lo decía, te sentirías atrapado. No quería forzarte a algo para lo que no estabas preparado». Sus ojos se oscurecieron, sus manos se apretaron a sus costados. «Esa no era tu decisión». «Lo sé», susurró. «Pero para cuando me di cuenta de eso era demasiado tarde. Ya me había ido. Había pasado demasiado tiempo. No sabía cómo volver». Henry se pasó una mano por el pelo, exhalando bruscamente. «Debiste habérmelo dicho», dijo, su voz más baja ahora, llena de algo que sonaba casi como agotamiento. «Debiste haberme dado una opción». Emily miró hacia otro lado, la culpa inundándola. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». Henry sacudió la cabeza, su expresión indescifrable. «¿Y ahora? ¿Qué estás pensando ahora?» Emily dudó. «Ahora sé que cometí un error». El silencio llenó la habitación. Podía sentir el peso de su mirada sobre ella, sentir los años de dolor y pérdida que colgaban entre ellos como un muro invisible.
Finalmente, Henry habló, su voz más tranquila pero firme. Quiero estar en su vida. Emily sintió que se le cortaba la respiración. Había esperado ira, había esperado acusaciones y resentimiento. Pero esto era otra cosa. Lo miró, realmente lo miró, y por primera vez vio más allá del poderoso CEO, más allá del hombre de negocios controlado. Vio al hombre que acababa de descubrir que se había perdido 5 años de la vida de su hija. El hombre que estaba tratando de procesar lo imposible y aún se mantenía firme. Ella asintió lentamente. Está bien. Los ojos de Henry parpadearon con algo ilegible. Está bien. Emily tragó saliva. Sí. Tienes todo el derecho a conocerla, y ella tiene todo el derecho a conocerte a ti. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, algo de la tensión en los hombros de Henry se relajó. Pero todavía había algo reservado en su expresión, algo que le dijo que esto no había terminado. Esto no se trata solo de conocerla, Emily, dijo, su voz firme de nuevo. No soy un simple visitante en su vida. Quiero ser su padre. El estómago de Emily se retorció. Había pasado años protegiendo a Sofía, construyendo una vida en la que pudiera proveer para su hija sola. La idea de dejar que Henry entrara en ese mundo, de entregar incluso una fracción de ese control, la aterrorizaba. Pero mirándolo ahora, se dio cuenta de que no tenía otra opción. «Ella es todo lo que tengo, Henry», susurró. «No sé cómo hacer esto». Henry se acercó, su mirada intensa. «Entonces, vamos a resolverlo». Emily exhaló, asintiendo lentamente. Por primera vez en 5 años, no estaba sola. Emily se sentó en un pequeño café frente al edificio de oficinas, sus dedos envueltos alrededor de una taza de café que no había tocado. Frente a ella, Henry se sentó con las manos entrelazadas, sus penetrantes ojos azules fijos en los de ella. La conversación que habían comenzado en su oficina estaba lejos de terminar. Ella había aceptado dejar que él fuera parte de la vida de Sofía. Pero la verdad era que no tenía idea de lo que eso significaba. Había pasado los últimos 5 años criando a su hija sola, tomando cada decisión por sí misma. Dejar que alguien más, él, entrara en ese mundo se sentía abrumador, incluso si él tenía todo el derecho de estar allí. La voz de Henry era firme, pero ella podía oír la frustración justo debajo de la superficie. «Necesito saberlo todo, Emily. Ya he perdido 5 años. No quiero perder otro segundo». Ella exhaló lentamente, obligándose a encontrarse con su mirada. «Es inteligente», dijo suavemente, mirando su taza. «Le encantan los libros. Siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. Y es terca». Una pequeña sonrisa se deslizó por sus labios. «Esa parte es definitivamente tuya». Henry exhaló, su expresión cambiando. «Quiero saber más que eso», dijo. «¿Cuál fue su primera palabra? ¿Cuándo dio sus primeros pasos? ¿Qué hace cuando tiene miedo?» Emily tragó saliva con dificultad. «Su primera palabra fue arriba», dijo en voz baja. «Odiaba estar en su cuna, así que me buscaba con los brazos y decía, arriba una y otra vez, hasta que la levantaba». Miró a Henry, viendo cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se curvaban ligeramente sobre la mesa. Estaba pensando en todo lo que se había perdido. Dio sus primeros pasos a los 13 meses. Continuó. Se caía mucho al principio, pero nunca lloraba. Simplemente seguía intentándolo hasta que lo hacía bien. Henry asintió, absorbiendo cada palabra como un hombre que intenta memorizar algo sagrado. ¿Y cuando tiene miedo? Emily dudó. No llora mucho, pero cuando está realmente asustada, se esconde. Debajo de las mantas, detrás de las sillas, en cualquier lugar,
lo suficientemente pequeño para que se sienta segura. Henry se echó un poco hacia atrás, exhalando. No quiero que sienta que tiene que esconderse de mí. El corazón de Emily se contrajo. No lo hará, dijo. Pero necesita tiempo. Todo esto es nuevo para ella. Para ambos. Henry la estudió por un largo momento antes de hablar. Quiero la custodia compartida. Se le cortó la respiración. Sabía que esto se avecinaba. Había sabido que Henry no se conformaría con ser un visitante ocasional en la vida de Sofía. Pero escuchar las palabras en voz alta le envió una oleada de miedo. ¿Quieres quitármela?, preguntó, su voz más tranquila ahora. La expresión de Henry se oscureció. Nunca dije eso, dijo con firmeza. Pero no voy a ser un padre distante que la ve cada 2 fines de semana. Quiero estar involucrado, Emily. Quiero llevarla a la escuela, leerle cuentos antes de dormir, estar ahí para ella cuando me necesite. Emily miró hacia otro lado, tratando de calmar su respiración. La he criado sola durante 5 años. No puedes simplemente llegar y cambiarlo todo de la noche a la mañana. La voz de Henry se suavizó un poco. Lo sé. Y no espero que simplemente me la entregues, pero necesito ser parte de su vida. Dijiste que querías hacer esto de la manera correcta, así que vamos a averiguar qué significa eso. Juntos. Emily cerró los ojos por un momento. Había pasado años creyendo que estaba haciendo lo correcto al mantener a Henry fuera de sus vidas. Pero sentada aquí ahora, viendo la forma en que él luchaba por su hija, se dio cuenta de que se había equivocado. Lo miró de nuevo. ¿Qué propones? Los labios de Henry se presionaron en una línea firme, pero había algo determinado en su expresión. Empezamos de a poco. Me dejas pasar tiempo con ella. La introducimos en esto lentamente, y eventualmente hacemos un plan que funcione para todos nosotros. Emily dudó, pero luego asintió. Está bien, dijo. Lo intentaremos. Los hombros de Henry se relajaron un poco, pero su mirada se mantuvo firme. Gracias. Emily exhaló lentamente, sabiendo que nada de esto sería fácil. Pero por primera vez en 5 años, no estaba cargando con este peso sola. Y tal vez, solo tal vez, eso era algo bueno. Emily se paró afuera del pequeño parque, agarrando la mano de Sofía mientras esperaban a que llegara Henry. El aire de la noche era fresco. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con las risas de los niños que jugaban en los columpios y toboganes. Sofía estaba rebotando sobre sus talones, su emoción evidente mientras abrazaba su oso de peluche contra su pecho. «Mami, ¿crees que le gustaré?», preguntó, ladeando la cabeza para mirar a Emily con grandes ojos azules. Emily sintió que su corazón se encogía. Se agachó, apartando un rizo suelto de la frente de Sofía. «Cariño, por supuesto que le gustarás», dijo suavemente. «Ya le gustas». Sofía se mordió el labio, asintiendo. Pero Emily pudo ver el pequeño destello de incertidumbre en la expresión de su hija. Por mucho que Sofía tuviera curiosidad por Henry, también estaba nerviosa. Y Emily no podía culparla. Todo esto estaba sucediendo tan rápido. Un coche de lujo negro se detuvo cerca de la entrada del parque, y Emily se enderezó. Su pulso se aceleró mientras Henry salía. Estaba vestido más casualmente de lo habitual, con jeans oscuros y un suéter azul marino ajustado en lugar de su traje habitual. Se veía diferente así, menos como el poderoso CEO que ella había conocido una vez, y más como un hombre que intentaba encontrar su lugar en algo nuevo. Los ojos de Henry encontraron inmediatamente a Sofía, y por un momento simplemente se quedó allí, asimilándola. Luego, con pasos cuidadosos, se acercó. «Hola, Sofía», dijo, su voz más suave de lo que Emily la había escuchado. Sofía dudó solo un segundo antes de ofrecer una pequeña sonrisa. «Hola»,
Hubo un momento de silencio, una delicada tensión en el aire, y luego Henry se agachó, encontrando a Sofía a su nivel. «Tu mamá me dijo que te gustan los libros», dijo, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. «Pensé que te gustaría esto». Sostuvo un pequeño libro de tapa dura, su cubierta decorada con coloridas ilustraciones de animales y personajes de cuentos de hadas. Los ojos de Sofía se iluminaron. Se estiró, tomándolo con cuidado, sus dedos recorriendo la cubierta. «Me encantan los libros», dijo, un toque de emoción en su voz. Henry sonrió, el alivio parpadeando en su rostro. «Entonces tal vez puedas decirme cuáles son tus favoritos alguna vez». Sofía asintió, hojeando las páginas como si estuviera probando cómo se sentían en sus manos. Lo miró de nuevo, estudiándolo con la tranquila curiosidad que Emily conocía tan bien. «¿Eres realmente mi papá?» Emily contuvo la respiración. Sabía que esta pregunta se avecinaba, pero escucharla en voz alta hizo que su estómago se retorciera. La expresión de Henry se suavizó y él asintió. «Sí, lo soy». Sofía ladeó un poco la cabeza. «¿Por qué no te conocí antes?» Henry exhaló lentamente, mirando a Emily antes de volver a mirar a su hija. «Porque no sabía de ti», admitió. «Pero ahora lo sé, y no quiero perderme nada más». Sofía pareció considerarlo por un largo momento. Luego, con la simple confianza que solo un niño podía tener, se estiró y le tomó la mano. «Está bien». Emily tragó saliva mientras Henry parpadeaba, claramente tomado por sorpresa por el pequeño gesto. Miró sus manos unidas como si intentara memorizar el momento, como si intentara procesar el hecho de que, en el lapso de unos segundos, su hija lo había aceptado. Henry se puso de pie, su mano aún sosteniendo la de Sofía. Luego miró a Emily, algo tácito pasando entre ellos. Tenían un largo camino por recorrer, y nada de esto sería fácil. Pero en ese momento, de pie bajo el suave resplandor del sol poniente, viendo a Henry y Sofía juntos, Emily supo que habían dado el primer paso real hacia adelante. «¿Quieres ir a jugar?», le preguntó Henry a Sofía, señalando el patio de recreo. Sofía sonrió y asintió con entusiasmo. «Sí». Henry soltó una pequeña risa, y juntos caminaron hacia los columpios, Sofía todavía agarrada de su mano. Emily se quedó atrás por un momento, observándolos, sintiendo algo que no esperaba. Esperanza, tal vez, solo tal vez, podrían resolver esto. Juntos, Emily observó cómo Sofía corría hacia los columpios, todavía agarrada de la mano de Henry. Era una imagen que nunca esperó ver, y sin embargo, aquí estaban. Su hija riendo mientras Henry la ayudaba a subirse al asiento. Su mano la sostenía como si hubiera estado haciendo esto durante años, pero no lo había hecho. Se había perdido todo: sus primeros pasos, sus primeras palabras, las rodillas raspadas y los cuentos antes de dormir. Y ahora estaba tratando de ponerse al día, tratando de asumir un papel para el que nunca se había preparado. Se sentó en un banco cercano, dándoles espacio, pero sin poder quitarles los ojos de encima. Henry empujó a Sofía suavemente, sus movimientos cuidadosos, como si tuviera miedo de soltarla demasiado pronto. Sofía se rió, ladeando la cabeza mientras el viento le pasaba por la cara. El sonido de eso hizo que algo se tensara en el pecho de Emily. Henry la miró, y sus ojos se encontraron por un breve segundo antes de que él volviera su atención a Sofía. Era diferente así, menos reservado, menos compuesto. Había algo crudo en la forma en que miraba a su hija, algo casi vulnerable. Después de unos minutos, Sofía frenó el columpio, arrastrando los pies contra el suelo antes de saltar y correr de regreso hacia Emily. Se subió al banco junto a su madre,
sus mejillas enrojecidas por el aire fresco de la noche. «Mami, ¿podemos hacer esto de nuevo mañana?», preguntó, mirándola con ojos esperanzados. Emily dudó, sintiendo la mirada de Henry sobre ella, esperando su respuesta. Sabía cuánto significaba este momento para ambos. También sabía que una vez que dejara entrar a Henry, no habría forma de dar marcha atrás. Apartó un rizo detrás de la oreja de Sofía y sonrió. «Ya veremos, cariño». Sofía sonrió, volviéndose hacia Henry. «¿Viste lo alto que fui?». Henry sonrió, asintiendo. «Lo vi, eres muy buena en eso». Sofía sonrió, claramente complacida consigo misma. «La próxima vez, quiero ir aún más alto». Emily sintió el peso de los ojos de Henry sobre ella de nuevo, y cuando lo miró, vio algo que hizo que su corazón se contrajera. Alivio. No solo estaba tratando de estar en la vida de Sofía, estaba tratando de demostrar que se quedaría, que hablaba en serio sobre ser padre. Y se dio cuenta, en ese momento, de que quería creerle. Caminaron de regreso al estacionamiento juntos, Sofía parloteando emocionada sobre el patio de recreo y los otros niños que había conocido. Henry caminó a su lado, escuchando, asintiendo, haciendo preguntas. Se sintió casi natural, casi normal, como si hubieran hecho esto antes. Cuando llegaron al coche de Emily, Sofía dudó. Luego se volvió hacia Henry. «¿Vienes a casa con nosotras?», preguntó, su voz llena de una expectativa inocente. A Emily se le cortó la respiración, pero Henry se agachó junto a Sofía, su expresión suave. «Esta noche no, pequeña», dijo, «pero te volveré a ver muy pronto». Sofía pareció pensar en esto por un momento, luego asintió. «Está bien». Henry se puso de pie, volviéndose hacia Emily, su voz más tranquila ahora. «¿Podemos hablar un minuto?». Ella miró a Sofía, que ya estaba subiendo al asiento trasero. Luego asintió, alejándose del coche con él. «Hablaba en serio cuando dije lo de antes», dijo. «No quiero perderme nada más». Emily se cruzó de brazos, sintiendo el aire fresco de la noche asentarse a su alrededor. «Lo sé». Él la estudió por un momento. «¿Estás de acuerdo con esto?». Ella exhaló lentamente, mirando a Sofía a través de la ventana del coche. «No lo sé», admitió, «pero creo que ella sí, y eso es lo que importa». Henry asintió, su expresión indescifrable. «Entonces lo haremos paso a paso». Ella se encontró con su mirada, buscando algo. Tranquilidad, certeza, tal vez incluso esperanza. Y por primera vez, pensó que lo vio. «Está bien», dijo suavemente. Henry dio un paso atrás, dándole espacio, pero había algo en su expresión que le dijo que no la soltaría. «Buenas noches, Emily». «Buenas noches, Henry». Cuando se metió en el coche y encendió el motor, Sofía bostezó, recostándose en el asiento con una sonrisa soñolienta. «Me gusta», murmuró, su voz suave. Emily miró por el espejo retrovisor, viendo cómo Henry se quedaba junto a su coche, observándolos mientras se alejaban. «A mí también», susurró. Emily no se había dado cuenta de cuánto podía cambiar su vida en tan poco tiempo. Hace solo unos días, había estado viviendo en la rutina que había construido para ella y Sofía. Una vida simple pero estable. Una en la que ella tomaba todas las decisiones y asumía todas las responsabilidades sola. Ahora, todo se sentía diferente. Había otra presencia en su mundo. Alguien a quien había pasado años tratando de olvidar, pero que ahora parecía imposible de ignorar. Henry había cumplido su palabra. No solo se había presentado para Sofía una vez, sino que se había presentado todos los días desde su encuentro en el parque. A veces la llevaba a tomar un helado, a veces iban a la librería, y a veces simplemente se sentaba con ella en el patio de recreo y la escuchaba hablar de todo y de nada. Emily había esperado que él luchara,
que fallara en el papel de un padre que nunca había desempeñado antes. Pero en cambio, se había instalado en él con una tranquila determinación que no había anticipado. Una tarde, Emily se encontró observándolos desde la ventana, mientras Henry y Sofía se sentaban en el suelo de la sala de estar, construyendo una torre de bloques. Sofía se reía mientras Henry fingía dramáticamente medir cada pieza, actuando como si fuera el proyecto de construcción más importante del mundo. La imagen de eso hizo que algo se retorciera en lo profundo del pecho de Emily. Era una versión de Henry que nunca había visto antes, una que era más suave, menos compuesta, una que no se preocupaba por nada en ese momento excepto por hacer reír a su hija. No se había dado cuenta de que estaba sonriendo hasta que Henry levantó la vista y la vio mirándolo. Sus labios se curvaron ligeramente mientras se encontraba con su mirada, y ella se giró rápidamente, sintiendo un calor subir por sus mejillas. Se ocupó en la cocina, diciéndose a sí misma que solo les estaba dando espacio, pero en realidad necesitaba un momento para procesar el peso de todo. Cuando Sofía finalmente se fue a la cama, agotada por un largo día de juego, Henry se quedó por un momento en la puerta, dudando como si no estuviera seguro de si debía decir algo. Emily se quedó junto al mostrador, con los brazos cruzados, aún sintiendo los efectos del momento que habían compartido antes. «Es increíble», finalmente dijo Henry, su voz tranquila pero segura. Emily sonrió hastiendo. «Sí lo ves». Henry dudó antes de acercarse un poco más. «No sé si alguna vez te lo dije», dijo, «pero yo habría estado allí. Si lo hubiera sabido». Emily tragó saliva. Su corazón se apretó por la sinceridad en su voz. «Lo sé ahora», admitió. Henry la estudió por un momento antes de asentir. «Entonces déjame seguir demostrándolo». Emily levantó la vista hacia él, encontrándose con su mirada por completo. No quedaba ira entre ellos, ni resentimiento, solo una comprensión compartida de que habían perdido un tiempo que nunca podrían recuperar. Pero tal vez, solo tal vez, tenían la oportunidad de construir algo nuevo. Ella exhaló lentamente, antes de responder. «Está bien». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Henry antes de que se girara para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Emily soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las cosas no eran perfectas. Tenían un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con todo sola. Y eso era suficiente.